nos encontramos en el programa Puntos de Ingenio con el profesor Carlos Vergara, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, que nos acompaña para contarnos un poco de su experiencia. Bueno, para comenzar, ¿qué ingeniería estudió y por qué decidió estudiar eso? Bien, hola Silvia, Álvaro, hola a todos y todas. ¿Qué ingeniería estudié? Yo estudié ingeniería civil y civil estructural. ¿Y por qué decidí? La verdad que cuando yo les pregunto a los estudiantes por qué deciden, yo doy las mismas respuestas que dieron ellos y a veces yo les digo, pero ¿por qué dan esa respuesta? Y porque me gustaba la matemática. De repente, más o menos, cuando estaba en séptimo básico, tenía puros rojos, y en séptimo básico me empecé a sacar puros 7. Y de ahí me gustó la matemática, los profesores empezaron a decir, oye, métete a física y matemática, me metí a física. Mi papá fue ingeniero, mi hermano, que es 5 años mayor que yo, entró a ingeniería. Entonces como que estaba derecho a ser ingeniero. Dije, ya, bueno, y nunca, la verdad que nunca pensé en nada humanista, o sea, eso lo descarté de inmediato, dije, no, humanista nada. Y por eso me decidí a ingeniería civil. En la Chile, donde estudié, todo entraba en plan común, así que no tenía claro qué ingeniería iba a hacer, pero quería ser ingeniero. Eso más o menos, a grandes rasgos, por qué me decidí, pero en general por la matemática. Siempre me gustó la matemática más que la física, pero siempre me gustó. ¿Y cuál era su proyecto de vida, sus sueños, sus motivaciones principales? Esa pregunta me la he hecho varias veces. La verdad que cuando uno sale del colegio, uno quiere todo. En el fondo quiere tener empresas, quiere ser lo mejor. Me acuerdo que siempre quería manejar obras o a cargo de grandes proyectos. Nunca se pasó por la mente la docencia. Siempre era trabajar y en empresas grandes. Pero yo pololeé, como partí pololeando al inicio de la universidad, pololeé como 7 años y después nos casamos. Así que el matrimonio siempre fue clave para mí. Matrimonio como lo antiguo. Ahora ya la cosa no es tan así, pero yo siempre pensé, termino la carrera, me caso, tengo hijos, mi carrera, y haciendo la empresa y después jubilo, era como el proyecto de ese minuto. Pero a medida que uno va avanzando, pasa la edad, viene el primer golpe que uno se da cuenta y dice, ya no, como que uno se hace la pregunta, ¿qué voy a hacer cuando grande? Cuando uno es chico. Después, ¿qué voy a hacer cuando estudie ingeniería? Después, ¿qué voy a hacer cuando sea ingeniero? Y llega un punto que la pregunta ya no es así, ya no es qué voy a hacer, sino que qué vas a hacer ahora. A mí me falta, espero no ser viejo todavía, pero ya la pregunta mía no es qué vas a hacer, sino qué estás haciendo, en el fondo, qué estás haciendo ahora. Yo diría que uno de mis sueños fue ese, casarme, tener hijos y ejercer como ingeniero. Y eso me motivaba, sobre todo el casarme. Entonces cuando estaba en la universidad decía, y mi papá siempre me inculcó, no te podés casar hasta que no termines la universidad. Chuta, ya terminé la universidad. Por el tema de tener un título, si eso en el fondo es lo que uno buscaba. Terminé la universidad, saqué mi título, me casé al tiro. Creo que pasaron como 7 meses y me casé. Nos casamos, tuvimos un hijo, nuestra primera hija, llevamos 3 meses casados y llegó la primera al tiro, después llegaron los otros, así uno tras otro. Pero siempre buscando eso, siempre quise tener mi empresa. De hecho, cuando yo salí, quería tener una empresa de extrusión, una cuestión nada que. Y era, a veces me decepcionaba porque decía, ¿por qué quiero tener una empresa de extrusión si yo soy ingeniero civil? En obras civiles me enseñaron a diseñar, me enseñaron a construir, no a tener empresa. Y bueno, rápidamente el sueño, apliqué todo el método de ingeniería, me puse a investigar y sé cómo lo decían, cuáles son los problemas. Pero lo más rápido fue buscar pega. Llamé a una constructora, me dijeron ya, bueno, empieza a trabajar, queda a cargo de toda la empresa. Y dije, bueno, este es mi camino, aquí voy. Pero no me gustó, así que a mí me gustaba acá. Yo soy de Santiago y me gustaba el sur. Mi señora siempre ha vivido acá, entonces yo tenía que volver acá. Ella no quería mucho, me decía, bueno, no sé a dónde queráis. Pero yo tenía que volver al sur. Y de repente corté todo nomás y nos venimos al sur. Dije, ya nos vamos. Se acabó toda esta cuestión y nos vamos al sur. Y aquí llegué, bueno, a seguir trabajando en distintas constructoras. Entonces, mi principal motivación era casarme, tener hijos, tener un título
y, y ejercer el título. Eso era, Era lo principal. cuando uno lo dice, claro, uno dice, no es tan grande la cuestión, pero cuando yo estaba estudiando era importante para mí. Por eso ahora yo digo, no, ahora me concentro en qué cosas tengo claras, esto es lo que quiero hacer, y qué va a pasar más allá. Claro, uno ya empieza que la curva ya no va para arriba, sino que va abajo en el fondo, ya es lo que hay. Bueno, y a ver, ¿cómo era su ambiente universitario? ¿Se parecían algo a lo que es la U de los Lagos ahora? Sí, que como era estatal, la Chile también es estatal, yo cuando ingresé fue todo el tema del referéndum. Quizás ni se acuerdan ustedes. Antes, por ejemplo, los consejos estaban solamente los profesores. Entonces los estudiantes empezaron a decir, nosotros queremos estar. Los funcionarios también tienen que estar en los distintos consejos universitarios. Esa fue como la primera pelea cuando yo estaba en la universidad. Entonces fue un paro enorme, duró un mes. Yo era primer año, llevaba como 3 meses de clase, me acuerdo. Y de repente llego y todas las sillas en la entrada de la universidad, en la Facultad de Ingeniería, era nueva para mí. Yo no tenía idea y quería pasar, pero me dijeron que no. Me dijo, no, porque en este momento está tomada la universidad, así que no puedes pasar. A menos que fuera a ayudar, pero no, me dijeron, no, voy para la casa. Primer año no tenía idea de lo que estaba pasando. Así que ahí me llegó de golpe todas estas movilizaciones. No fue donde partió, mucho más adelante vinieron lo que se llama la marcha de los pingüinos. Pero en ese minuto se partió y ahí yo me di de gol primero en la primera movilización. Después, en la universidad se veía mucho dentro de la universidad, como que la universidad te invitaba a quedarte. Un poco lo que tratan de hacer acá, bueno, acá el clima ese nos acompaña. Pero, por ejemplo, teníamos recitales. Iba a distintos recitales. Iyapo, Inti Illimani, puro grupo, nunca nada rockero, como esa onda. Y se ponían, imagínense acá, de repente arman un escenario y vienen a cantar y obviamente esta cuestión se llena. O eran debates, se juntaban distintos porque la Federación de Estudiantes era muy fuerte en la ingeniería. Entonces se ponían ahí y todos conversaban o hablaban. Me acuerdo que en la facultad había una cancha de fútbol al medio, de baby. Y ahí todos nos juntábamos, no sé, pues, salíamos a las clases y íbamos a mirar cómo jugaban fútbol. Algunos se pasaban todo el día jugando fútbol, no venían a clase. Pero era parte de esta vida universitaria, la cultura. Íbamos para allá, o si no, íbamos al casino. Ahí en las típicas plazas, igual que acá, nos echábamos en el pasto, cuando se podía, a veces no se podía. Hay cosas que uno se va olvidando. Nosotros teníamos, igual que muchos de ustedes, teníamos clases hasta tarde. Yo recuerdo haberme ido a la universidad como a las 9, por prueba, clase, estudiando. Era súper fuerte, muy competitivo. Yo cuando entré, muchos eran de Instituto Nacional, estudiantes que todos promedio 6 casi Instituto Nacional. Entonces yo tenía que llegar a ese nivel primero porque todos ya sabían mucho cálculo, mucha física. Y yo en mi colegio, con suerte, habíamos visto límites. Estos ya manejaban el límite del derecho. Entonces era muy competitivo. Esa verdad, no sé si se ve acá. Yo acá no veo tanta competencia como ahí. Pero sí, por ejemplo, tribu, no sé si tribus, pero como grupo de estudiantes que eran todos los metaleros. Se reconocían, uno los ve, pelo largo, así, todo con polera. De cuero y todo. Claro, y uno dice, a veces la primera impresión, dice, no, este no cacha nada. Y no, llena seco, era impresionante la habilidad que tenían para resolver ejercicios, matemáticas, todo. Pero se ponían estas cuestiones en la oreja y uno escuchaba, donde uno escuchaba no hacíamos pruebas porque ellos se ponían, uno escuchaba el sonajeo de la guitarra, casi todos metaleros, no todos, pero otros sí. Y también, bueno, gente afuera, gente que uno también veía que vivían por ahí cerca. Entonces también era todo el mundo, nosotros imprimíamos allá, teníamos los libros, la biblioteca era enorme. Entonces pasábamos todo el día encerrados en la universidad estudiando, yo llegaba a las 8 y me iba hasta las 9. Entonces había que convivir, aunque uno no quisiera, uno no podía irse a la casa, no da el tiempo irse a la casa. En el centro de Santiago, imagínense, y volver a la casa y volver para allá. Entonces no era posible, era difícil. Pero yo creo que eso se parecen.
que son estatales, es muy democrática. Eso es más o menos lo que me acuerdo, sí, más o menos de la universidad. Y aparte de eso, ¿usted participó en algún equipo deportivo, ya sea, o sea, deportivo o en sí artístico o algo más de robótica, por decir algo? No, o sea, la verdad que deportivo no, a pesar de que había, pero como que nadie pescaba mucho el deporte porque estábamos todos tan metidos estudiando que no jugaban fútbol. Hay algunos, por ejemplo, los seleccionados, se traían estudiantes que eran muy buenos en voleibol, eran muy buenos en fútbol, en algún deporte, entonces como que tenían becas deportivas, no sé, ellos sí tenían que hacerlo. Pero así como un deporte, hacer clases deportivas, no hacíamos. Sí, nos exigían, todavía me acuerdo, igual que ustedes nos daban, creo que era tercer año, segundo o tercer año, el electivo como el AFI que ustedes, el UIF, no sé cómo le llaman ustedes, esto es electivo humanista, que tienen que hacer un electivo que no es de ingeniería. Y yo me acuerdo que ahí hice uno que se llamaba filosofía porque tenía que hacerlo, no quería, no decían, oh, qué lata esta cuestión. Y lo hice. Y no, me encantó, el profesor era muy bueno. Y de ahí me gustó la filosofía, no es que me puse a la filosofía, pero fue muy entretenido. Después vino otro que se llamaba poesía, tuve que tomarlo también, tampoco quería. No, esta cuestión que lata, porque uno acostumbrado con las clases, el cálculo, la física, el análisis, y de repente ir a esta clase de poesía. Pero al final yo la esperaba, decía, okay, ojalá venga esta clase y llegábamos, el profesor, no creo que vea el video, pero era loco y tenía un ayudante que era igual de loco que él. Pero analizaban unos poemas y claro, decía, ¿y usted ha leído este poema? No, yo nunca leí un poema, salvo ahí. Entonces empezaba a decir, miren, voy a leer la primera estrofa y esto significa, ustedes ven el trigo, la vida, esto ilumina. Entonces lo que quiso decir el poeta y hablaba, claro, y uno dice, ah, claro, si lo veis de esa manera, era entretenido el poema. Y uno lo lee de nuevo, oye, en realidad era bueno el poema, era entretenido. Cuando, claro que ya se ha ido perdiendo. Que me acuerdo que la prueba nos dio un poema, creo que era, no me acuerdo cuál fue el poeta, no era ni Neruda ni Gary Bertrand, nunca vio eso. Nos dijo ya, analicen el poema. No me acuerdo, ya no me acuerdo cuánta tuve. Pero estuvimos como 2 horas analizando un poema nomás. Entonces fue, yo diría que eso fue lo que me sacó. Ahora, de deporte hacía solo. Íbamos al gimnasio, más individual yo creo. Y ahí me entretenía, para no mantener el estado físico, porque la verdad que uno hace poco, estar todo el día sentado en casi tipo pandemia, encerrado, ¿verdad? Buscando. Y ahora que hablamos de profesores, ¿hubo algún profesor o profesora que lo marcó en su época estudiantil? Sí. Yo diría que el profesor de filosofía fue uno. Era un caballero. Bueno, en ese tiempo yo era joven, así que él era viejo. Y él se sentaba, acostumbrado yo a los profesores, con la sala de Chile era con tiza. Entonces llegaba el profesor, por ejemplo, de física, mecánica, y hacía un ejercicio, una cuestión que entendía él nomás, y después nosotros resolvíamos, y eran las clases así, ya estábamos acostumbrados, todas las clases eran igual. Pues como ustedes, que llega el profesor, prende la PPT, explica un poco, hay distintas metodologías. En ese tiempo la metodología activa ni se hablaba, el profesor llegaba, hacía su clase, agarraba sus cosas y se iba. Entonces este profesor llegaba con una maletita de cuero, también me acuerdo, se sentaba, así, se ponía así, ponía su hojita, que eran 2 hojas así como esta, y empezaba a hablar 2 horas. Yo no sé, yo me entretenía las 2 horas. Yo lo escuchaba y hablaba, por ejemplo, de toda la historia de Copérnico, habló de toda la historia de Inglaterra. Creo que vimos 2 o 3 cosas nomás, y él hablaba, y tenía tanto sentido. Habló de todo el trabajo de Copérnico, la esfera celeste, era muy entretenido, y cómo casi la Inquisición lo mató. Y después nos mostró una película, fome la película, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo, pero como él la explicaba detrás, era muy entretenida ver la película. Y yo después la tuve que ver de nuevo, porque él dejó muy claro cómo fue este tema de la reina, por qué los reyes en Inglaterra. Entonces él sí me marcó, me acuerdo que tuve buena nota con él, porque era tan simple sus clases, llegaba sus 2 hojitas y se ponía a hablar, y hablar, todo era interesante. Esa fue una. La otra fue una mujer, era una profesora de mecánica de sólido. Y a mí
me marcó porque fue la primera profesora mujer que, bueno, tuvo una en computación, pero ella fue la primera profesora y todos me dijeron, no, este es seca, me dice, no, este no. Esta profesora sí, y entre los profesores la respetaban mucho. Ella creo que fue una de las primeras mujeres que terminó el posgrado en el MIT, creo que con destacada, Instituto de Estados Unidos. La llaman, se llama Felia Moroni, todavía me acuerdo, no sé si estará viva, pero siempre muy destacable en todo. Su clase era muy sencilla, nos explicaba algunas cosas nomás. Yo la miraba y decía, ¿cómo esta mujer llegó ahí siendo una de las primeras más o menos? Entonces eso sí, esas dos diría que me marcaron de los profesores. Bueno, profesor, vamos a una pausa para después continuar conociéndolo.